una vez más, es un gusto que nos acompañen. Otra semana ha pasado, un lunes más. Y bueno, seguimos con este podcast de Sin Café. Es imposible agradar a Dios. Sin duda un podcast que está siendo de bendición para todos aquellos que lo ven, ¿verdad? Es muy interesante el poder tener invitados y que nos testifiquen de su vida, nos muestren sus cicatrices, nos muestren sus victorias, cómo Dios los ha rescatado. Y para mí es un privilegio, la verdad, ser partícipe de este podcast, porque sin duda alguna ver cómo Dios ama a todos y cómo Dios nos libera a todos y Dios nos restaura a todos y Dios nos da propósito a todos, siempre es de mucha bendición. Y el propósito es ese, que sepas que no importa tu pasado, no importa tu presente, Dios te ama y Dios te quiere usar y Dios te quiere bendecir. El día de hoy me acompaña una persona que conozco mucho. Es en la iglesia, ha servido en el Ministerio de Mujeres, actualmente nos está apoyando en el equipo de multimedia y es doctora en Derecho. Zulma Karina, bienvenida. ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Nerviosa? Bien. Vamos a comenzar. Bueno, recuerda, prepárate tu bebidita. Nosotros ya tenemos aquí, yo tengo mi cafecito. ¿Tú, Zulma, qué pediste? ¿Qué tal? De Oreo. Un frappé de Oreo. Ahí desde la comida de tu hogar, prepárate tu bebida y acompáñanos en esta charla, en esta entrevista, en este podcast, que la intención es que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Así que vamos a comenzar. Zulma, muy bien. Cuéntame acerca de tu vida. Empecemos tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Y cómo era el contexto familiar en ese tiempo? Okay. Bueno, yo nací hace algunos años. No vamos a aclarar nada porque esto queda para la posteridad. Pero nací aquí en Tepic. Y en el seno de una familia, gracias a Dios, una familia muy unida. Tuve el privilegio que yo veo que pues no muchas personas tienen, de haber tenido una familia en la que mis padres se amaron mucho y que nos amaron a nosotros como hijos. Y eso es algo que realmente ha marcado mi vida, porque es como un ejemplo que yo vi, algo tan hermoso que yo he perseguido a lo largo de mi vida, que yo quisiera tener eso. ¿Es como tener una escuela? Pues sí. O sea, a veces Dios nos habla de todas las formas. O sea, también las personas que desafortunadamente no tuvieron a lo mejor una familia estable, pues Dios tiene propósitos, ¿no? Sí. Y yo sé que también hay un propósito en esto, o sea, pero pues yo le agradezco a Dios porque Dios me bendijo de esa manera. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo es tu temperamento, tu carácter? ¿Juguetona, amiguera? No, yo era una niña muy introvertida, muy introvertida. Incluso a veces creo que soy introvertida, pero que me he obligado a ser más extrovertida, pero como que mi naturaleza tal vez no sea así, no lo sé. La gente que me conoce dice, ¿cómo introvertida tú, eh? Siempre estoy hablando. Pero yo de pequeña no, en verdad, no tenía convivencia con nadie, no platicaba absolutamente con nadie, más que con mi abuelita, que mi abuelita también para mí fue alguien muy importante. Bueno, yo en verdad, algo que a lo mejor debería aclarar es que siempre he creído que tengo mala memoria. No recuerdo muchas cosas, pero me doy cuenta que a lo mejor lo que tengo es una memoria selectiva, porque recuerdo los momentos muy bonitos, los momentos así muy dichosos de que he pasado, y las cosas malas trato como de... ¿Esconderlas? No esconderlas, es que no están. ¿Olvidar? O sea, ya no están en mi cabeza. Por ejemplo, algo que, o sea, yo siempre he dicho, yo tuve una infancia muy bonita, una familia muy linda. Yo sí recuerdo cómo era la relación entre mis padres, de mucho amor, mucho cariño y todo. Pero ya cuando recuerdo, bueno, ¿y a mí qué pasaba? Mi papá sí lo recuerdo que era cariñoso conmigo. Mi abuelita platicaba mucho conmigo, me hacía mis trenzas para dormir, me platicaba cosas. Pero me voy a mi mamá y yo no me acuerdo que mi mamá me haya abrazado,
o si yo platicaba con mi mamá, o cuál era la relación con mi mamá, no lo recuerdo. Y ya cuando escarbo más así, pues ya estaba más grande y pues sí recuerdo que pues mi mamá, pues teníamos conflictos y era medio peleonera conmigo, ¿verdad? Entonces no sé, y bueno, desafortunadamente pues ya no están ellos como para preguntar, ma, ¿fuiste cariñosa conmigo o no? ¿Por qué no lo recuerdo? No lo sé. ¿Qué, ¿Crees que te haya marcado? O sea, ¿o qué es lo que te podrías decirnos que te marcó en tu infancia, adolescencia? Bueno, hay muchas cosas. Te quiero hablar, por ejemplo, de cuando yo era muy pequeña, cosas que a veces uno no sabe, pero te marcan tu vida. Cuando yo estaba chiquita, nací aquí en Tepic, pero nos fuimos a vivir a México un tiempo. Vivimos unos años allá y yo, el kinder y la primaria la hice allá. Entonces, en el kinder al que me llevaban, que estaba ahí en Valle de Bravo, resulta que era o sea, es algo que yo no recuerdo, te digo, se perdió en la memoria, pero después mi papá lo contó en una célula, yo ya estaba grande, ya, ¿Te desbloqueó el recuerdo? él lo platicó y yo así de, ay, mira qué interesante, de que, Recuerdo desbloqueado. Dice. sí, así de, yo no sabía. En ese kinder, las maestras eran unas maestras canadienses. Era un colegio de puras maestras de Canadá y ellas eran cristianas. Entonces ellas me enseñaron a orar. Y mi papá comentó eso. Dice, tú llegaste chiquita y nos decías, no, vamos a orar. Y que yo les tomaba las manos y yo empezaba a hacer oraciones con ellos. Y que me regalaron un disco, un cassette. Disco, ¿no? Soy de otras épocas. Un cassette de vino nuevo. Pero los de antes. Los de antes, no, era un cassette. No me estés peleando. Era un cassette de vino nuevo, decían, y eran canciones de Ricardo Sherato, que yo recuerdo toda mi infancia, o sea, ese cassette se le dio vuelta para un lado, para otro, nos aprendimos todos, mis hermanos y yo, no sabemos esas canciones, pero yo no sabía cuál era el origen y resulta que a mí me lo regalaron en el kinder. Y eso realmente marcó no solo mi infancia, ha marcado mi vida. A mí me parece muy interesante y también, o sea, lo comento como algo que debemos tener en cuenta, que a veces compartimos la palabra y no sabemos qué va a pasar. Porque yo pienso en esas maestras mías, que digo, ellas no saben que gracias a esa semilla que sembraron, toda mi familia se acercó a Cristo. Tengo un hermano pastor. O sea, ellas no saben todo lo que germinó. O sea, porque se propagó, como dice la palabra, ¿verdad? Que se leuda toda la masa. Entonces, es muy interesante eso. Y luego pienso en que, no recuerdo a ninguno de mis compañeros, pero imagínate qué maravilloso que todos los de mi salón o de la escuela estén germinando ahora. Eso sería lindo, ¿no? Me gusta pensarlo así. Y algo negativo tal vez que te haya marcado. Ay, las cosas malas. Bueno, algo que yo siento de mi infancia, dos cosas que me lastimaron. Una es que bueno, no se llamaba bullying, pero dolía igual. Y yo fui una niña que fui tratada muy mal. Ahí en esa escuela, bueno, ya en la primaria, en un lugar que se llamaba Santa María Pipioltepec, ahí muy cerca de Valle de Bravo. En esa escuela, pues las niñas me trataban mal. Decían que yo estaba muy blanca y que era extranjera. Y es que como que todas las niñas eran morenitas, traían sus dos trenzas. Mi mamá me acuerdo que en un intento de rescatarme, me hacía trenzas con moños de colores. Como igual que las que para que yo fuera igual, pero no, las niñas me trataban mal, me aventaban piedras, igual, o sea, yo traté de bloquear todo y lo hice realmente bien, o sea, en realidad muchos de mis recuerdos no son recuerdos míos, son pláticas que ya más grande me dijeron, porque una vez me acuerdo que ya me estaba queriendo maquillar, o sea, ya estaba grandecita. A lo mejor ya tendría unos 18 años, 19, que yo empecé a maquillarme. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, ma, le digo, yo tengo aquí, bien raro, tengo como unas lunitas. Digo, se ve así como unas lunitas, unos lunares en forma de luna.
Y me dijo, ¿no te acuerdas? Y yo, ¿de qué? ¿De verdad no te acuerdas? Y yo, no, cuéntame. Ella me dijo, es que una vez una niña en la escuela me enterró las uñas y me mandó sangrando a la casa. Y pues yo la verdad no me acuerdo de eso. Yo de mi infancia me acuerdo solo de lo hermoso, de vivir en un lugar así alejado de la civilización, de que salía a la escuela y me pinteaba las clases, me iba con 2 amiguitos que tenía de ahí y nos íbamos a dar la vuelta a ver cosas increíbles y maravillosas que ellos me contaban que había en el mundo. O sea, vamos a ver un angelito, me dijeron una vez, y yo esperaba ver un ángel con alas y resulta que era un muertito. Pero pues así les dicen a los niños muertos, ¿eh? Pero Ok. yo no sabía y nosotros cruzamos campos y un arroyo y brincamos y llegamos a una casa ya abandonada de la civilización y yo llego así como de ¿dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? Y resulta que ya me dijeron ahí en la caja. Y yo, ¿y por qué lo metieron en una caja? Y pues ya me metí, me acerqué y ya vi que era un niño muerto. Y yo, qué raro. Estaba medio loca, pero andaba yo haciendo esas cosas, disfrutando. Eres la más grande, ¿no? De tus hermanos. Sí, la mayor de 4. ¿Cómo fue o ha sido para ti ser la mayor? Empezaste a crecer, entraste a adolescencia, en ese tiempo, ¿cómo experimentabas ser la mayor? ¿O tu relación con tus hermanos, cómo era? Creo que no tuve mucha relación con mis hermanos. Incluso cuando era niña, el único recuerdo que tengo así es de que cuando nació uno de mis hermanos, me acuerdo que mi papá me dijo, hija, ven, es tu hermanito. Y yo lo vi y yo así como de, bien. Y me salí. O sea, no dije nada de, qué bien, o qué bonito, o qué feo. No dije nada. Nada más me salí. Yo pienso que mis papás me veían como de esta que trae, ¿no? Y ya yo me salía y platicaba con un árbol, con las flores o así. Pero no con mis hermanos. Y luego, yo le llevo 3 años y medio a mi hermana, Dulce. Luego sigue Juan, luego tú. Y no es tanta la diferencia, pero yo sentía que ustedes tres hacían como que su equipo, ustedes estaban en la misma onda y yo no. No tanto por la edad, sino porque yo era muy reservada y no sé, muy alejada, siempre he sido así. Pero de todos, ¿no? De todos, sí. Ya conforme pasó el tiempo, pues en realidad yo empecé a conectar mucho contigo, pero fue porque como que yo sentí que tú me buscaste. Ya que te enseñaste a leer, ya fue, vamos a la biblioteca. Entonces como que dije, ¿te interesa algo que a mí me interesa? Porque a mí me gustaba leer desde siempre y leía muchísimo. Entonces como que, o sea, es interesante porque tú eras un niño y a lo mejor tú sí eras el extrovertido, porque tú supiste cómo adoptarme a mí y abrir para decir, a ver, ¿qué le interesa a esta mujer? Está metida en los libros todo el tiempo. Yo voy a, pues no sé si ese fue tu motivo o simplemente coincidimos. ¿Por qué te llamaron la atención los libros? No lo sé, pero desde que me enseñé a leer, yo quería siempre estar leyendo. Me parecía un mundo increíble. Claro, mi abuela hasta me asustaba. Mi abuelita me contaba historias de que un tío mío había quedado con un tic en un ojo que se le cerraba de leer tanto. Ella buscaba como de hija, cuídate, lees mucho. Pero Estuvo por aquí Cancino y nos hablaba que él también como que tenía esta parte muy similar de ser introvertido, a lo mejor de no poder cuadrar con las personas y la pasión por los libros, ¿no? Él hablaba de una especie como ¿cómo decía? Ayúdame. autismo. Autismo. Funcional, primer nivel. ¿Nunca has pensado que pueda tener eso? Pues hay personas que de toma o así me dicen, "Uy, yo me autista". Pero no lo sé, no sé, porque nunca ¿Te cuesta relacionarte con las personas? O sea, ya no, aunque bueno, también hay como ciertos niveles, porque hay cosas que tengo que aprender y que siento que Dios está obrando en mí y me está tratando de cambiar muchas cosas, pero en verdad, o sea, siempre me he sentido sola, a lo mejor, o sea, y no, para mí es muy difícil, por ejemplo, pedir ayuda. Yo
me comentabas o me preguntabas que cómo había sido para mí ser la mayor. Y también eso creo que afecta un poquito, o sea, el hecho de que eres la más grande. Y me acuerdo, por ejemplo, que una vez yo llegué a la casa y dije una palabra con I. No me acuerdo si fue idiota o no sé qué palabra. Insulso o algo así, Insolente. no sé, insolente. Pero era una palabra que fue una grosería, que mi mamá la sintió una grosería muy fuerte y me acuerdo que ella me regañó, pero muy severamente y sí me dijo, es que tú eres la más grande, tú eres el ejemplo de tus hermanos. Entonces era como, sí sentía como la carga de lo que yo haga, ellos lo siguen. Y yo quería que me siguieran para cosas buenas. Lo que yo aprendía, yo quería enseñárselos, aunque no estaban preparados, pero yo quería, o sea, yo aprendí, pues sí había diferencia, o sea, yo estaba en la prepa, entro a prácticas médicas, me enseñan a dar respiración artificial y cosas así, y yo llegaba aquí y pues Sí, a ver, eras un bebé y acuéstense, les voy a dar respiración artificial a todos, les voy a resucitación y no sé qué tanto, y voy a vendarlos, y ahí los traía todos vendados. Lo que yo aprendía. No sé si sepas que nos enseñaste eso y también la maniobra Heimlich. Y un día yo jugando con un vecinito que volteó y está morado. Y estaba así, y recuerdo que yo lo agarré y le entré y por ahí aventó el dulce. Mi mamá me vio cuando salió el dulce y emocionada. Ay, mi hijo dice, sí sabe. Sí, sí, es que, o sea, yo sabía que eran cosas importantes y yo todo lo que consideraba importante, yo quería, bueno, fíjate, no, sí tuvimos cierta relación, o sea, sí había esa intención mía de transmitir. En ese sentido, ¿no? Como Sí. de, les voy a enseñar, ya en cuestión de amistad, de compartir, de convivir. O te voy a decir que me siento triste, o te voy a decir que me... ¿Y tú tuviste alguien, nunca tuviste alguien en el cual tú pudieras hablar y de tus sentimientos, de lo que pensabas? Siempre al árbol, o sea, dices que hablabas con los árboles, ahí les decías cómo te sentías. Pero no, nunca. Porque yo incluso, o sea, sí fui una niña pues muy retraída, porque no tuve amigos. O sea, yo llego a la etapa de adolescencia, ya en la universidad, prepa, universidad, y yo me acuerdo que aquí en la casa se hacían fiestas, todos mis hermanos fiesteros. Entonces uno llegaba con su montón de amigos de la escuela, el otro y el otro, y yo no tanto. Había 2, 3 ahí muchachitas que de mi escuela, pero no se hizo como, no sé. Bueno, una Mabel es la que siento como que había más relación, pero no, o sea, porque yo no le contaba mis cosas. Para eso siempre he sido así, o sea, he pasado por problemas en mi vida y ¿Te lo guardas? me los guardaba y no sabía a quién sacarlos. Pero pues gracias a Dios que Dios me buscó y que entonces yo ya podía descansar, yo ya podía decirle a él. ¿Cómo fue la parte donde ya estás creciendo, la juventud? ¿Cómo la vives? En ese sentido, de ser una persona muy introvertida. Regularmente ya cuando uno está en la universidad, que las fiestas, que cosas así, o los compañeros, a veces son duros también con personas que son así como introvertidas, ¿no? Pues sí. Como sacar provecho, ventaja, ¿te pasa? Pues sí, en cierto sentido yo creía tener así como un grupo de amigos, pero pues eran compañeros, o sea, era complicado. Tomo lo bueno. A mí, si una frase me marcó cuando yo me acerqué a Jesucristo fue, se hizo palabra rema en mí que dice que si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo honesto, algo digno de alabanza, que en eso piense. Y yo creo que esa forma que tengo de ser, de que olvido las cosas malas, me concentro en las buenas, pues es una forma buena. Dios me hizo así y ya naturalmente me sale ese versículo. ¿Y tú crees que sí lo olvidas? A ver, porque algo me pasaba a mí, que era donde yo lo sepultaba en el corazón. Yo no lo dejaba ir, yo lo guardaba para no tenerlo, para no pensar. Y lo metía en lo más profundo y como que le pone unos kilos y kilos de cemento. Y cuando después me enseñó Dios que eso no era algo correcto, que tenía que aprender a soltarlo. ¿Tú crees que lo soltabas o lo guardabas? No, yo siento que definitivamente se olvidaron muchas cosas, porque no, o sea, a veces yo quisiera recordar y no. Y a veces
pues ustedes me dicen cosas. O sea, Pero no te afecta, pues no es que el paso del tiempo sea o sea, como algo interno. lo que yo como que estoy contando una película y digo, ¿pasó esto? Qué raro. Pero, y generalmente me doy cuenta que son cosas malas las que olvidé. Pero, y hay otras cosas que yo digo, ay, ojalá que ya se borren y no se borran. Pero, pero yo creo que yo una vez me asusté porque yo pensé que a lo mejor tenía principios de Alzheimer o algo así. Leí acerca del Alzheimer y me asusté un poquito. Pero con Dios, pues le llevas todas las cosas a Él y yo le dije, Dios, me da miedo esto. Por favor, ayúdame. O sea, si hay algo que tengo que recordar, por favor, tú recuérdame. Y todas las cosas negativas y todo lo que no me esté haciendo bien a mi vida, que se me olvide, no pasa nada. Y entonces yo estoy tranquila en ese sentido, no creo que vaya a tener. ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Comentabas que era medio complicado, no recordabas abrazos o cuestiones así. Sí. Ya creces, ya eres más consciente, no creo que hayas olvidado, ya estabas un poquito más grande. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, la relación con mi mamá sí fue un poquito complicada, porque lo que recuerdo de ella es que me pegaba mucho. Me pegaba mucho. Era una buena mujer, muy buena mujer, pero supongo que tenía mucho estrés, sus complicaciones, no sé. Y a lo mejor ella y yo no congeniábamos, porque ella se molestaba mucho cuando yo me quedaba callada, pero también se molestaba mucho cuando yo hablaba y a veces hablaba mucho. Y fue complicado y más porque también yo fui una niña que no sé qué motivó, no sé por qué, pero yo estaba compitiendo con mi mamá por el amor de mi papá. Yo sé que hacía eso. Entonces yo empecé a tener comportamientos que pues no estaban bien porque si mi papá llegaba del trabajo, mi mamá iba y le daba las quejas de mí. Es que le dije a Cari que lavara los trastes y se puso a ver la tele o así. Entonces, cuando mi mamá se portaba mal conmigo, llegaba mi papá y yo corría y le decía, es que mi mamá me pegó, pero no tenía razón por esto y esto. Yo quería que la regañara a ella. Mi papá, muy inteligente, él se dio cuenta de que pues no estaba bien, era que yo estaba compitiendo. Yo quería que él me amara más a mí. Y él me dijo algo que en su momento a eso sí le eché como kilos de tranquila, todo estuvo bien, de como que lo veía yo incluso como una forma sabia de tratar conmigo, porque él me dijo, mira hija, te voy a decir algo. Dice, si un hombre tiene una parcela y su parcela le da frutos, ¿a quién crees que debería amar más? ¿A la parcela o a sus frutos? Y entonces yo no contesté. Yo no me acordaba, yo pensé que hasta ahí terminaba la historia, es lo que yo recordaba. Pero ya una vez en la iglesia estábamos en un culto y se habló acerca de las heridas que teníamos en el corazón y que las sacáramos y no sé qué. Y entonces yo empecé a orar de Espíritu Santo, muéstrame qué pasó, qué me pudo haber dañado. Y me trajo ese recuerdo. Y entonces fue como volver a tener 7 años. Y entonces sentí el dolor y sentí el llanto que me provocó. Y entonces me acordé que no nada más lo escuché, sino que yo empecé a llorar. Yo no contesté, yo sabía que la respuesta correcta es, tienes que amar más a tu parcela porque ella te va a dar más frutos. Pero para mí fue doloroso y para mí fue complicado porque en mi mente de niña era, a ver, espérate, es que mi papá tendría que amarme más a mí. Y es lo que yo quería, a lo mejor incorrectamente, pero yo quería que me amara más a mí. Y decidió por mi mamá, lo cual es racionalmente está bien. De manera racional lo analizas y es correcto. Sí. Sin embargo, para una niña que está luchando por el amor de su papá es como darse cuenta que no funciona. Pero ¿por qué tú crees que luchabas por el amor o sea, No sé por qué, es algo que fíjate, porque no es que fuera lejano. no, era cariñoso conmigo y todo, pero a lo mejor era como mi mamá y yo no nos caíamos bien, porque si debo decirlo así con todas sus letras, a mí mi mamá me caía mal. Yo de niña, mi mamá no me caía bien y yo a ella tampoco. Entonces, no sé qué es lo que motivó eso. O sea, no sé en mi infancia más temprana qué ocurrió para que no nos cayéramos bien.
Pero mi mamá conmigo fue dura, fue muy, me pegó mucho, me exigía bastante. Y yo entonces como que aprendí que para que me quisieran, yo tenía que ser la mejor. Entonces tenía que esforzarme mucho, tenía que sacar buenas notas en la escuela. En realidad no me esforzaba, estoy echando mentiras. Nunca me esforcé mucho, pero gracias a Dios siempre tuve la facilidad de sacar buenas notas, pero yo llegaba aquí con mis dieces y era así como mi papá, oh, muy bien. Y luego ya mi papá me decía, hija, hazme de cenar. Y yo preparaba algo y él así de, no, no, la presentación. Ya me regresaba a ponerle una florecita de queso o algo, ¿verdad? Y ya, ¿ves? Qué diferente. Entonces yo dije, con que este es un camino. Entonces yo sentía que yo tenía que hacer cosas. O sea, de una manera extraña, o sea, a pesar de que mi papá nos amaron mucho, pero de una forma extraña mi mente se pervirtió en ese sentido de creer que para que me amaran yo necesitaba hacer algo. Y eso es algo que sí te marcas, que sí yo sé que lo he llevado a lo largo de mi vida en mis relaciones de amistad, de que yo te quiero dar de comer, te quiero atender, te quiero en mis relaciones de pareja, igual, o sea, que yo quiero darme completa y no hallo qué hacer para que, según yo, para lograr que me amen. Es complicado. Y lo más triste es que también lo he llevado a mi relación con Dios. Pero ya ahí yo ya estoy encontrando, o sea, que Dios, pues Dios me está educando y me está diciendo, no, mi amor. Que no es malo, ¿no? Darse, entregarse. Ajá, sí. Pero cuando tienes como la actitud de querer comprar, por decirlo de alguna manera, Ujú. voy a comprarme tu cariño, voy a comprarme el afecto, y por eso hago tantas cosas, pues pienso que es más una señal de que ni tú misma te amabas, Pues sí, ¿no? definitivamente hay, no sé, te digo, no O sé sea, qué lo hizo. es como un menosprecio a uno mismo, decir, por mí misma, por mí, por quien Ujú. soy, no voy a dar el ancho para que me amen. Entonces tengo que hacer un montón de Tengo que cosas. hacer Que no cosas. es malo, porque ya con Dios, o Dios nos enseña que hay que amarse y ya después uno da. Pero no podemos dar si no nos amamos. O sea, como que es raro, pero ya no es sano, Sí, sí, ¿verdad? porque mi Dios me habla mucho de esa parte de que Él me dice, es que yo te amo, no tienes por qué exigirte más. O sea, tranquila, es con calma, tranquila. Porque yo a veces siento así como que, Dios, es que yo no doy el ancho, es que hoy no te busqué lo suficiente, es que hoy no platicamos, es que hoy otra vez la regué, o es que hice algo malo. Y yo ya me siento así que no Que puedo. se convierte en un infierno Sí, o sea, vivir de esa manera. es terrible, es terrible. Y Dios está hablando conmigo de yo te amo, ¿Y esto lo llevaste te me quiero. en tu juventud, a la cuestión también de las parejas? Y bueno, pues yo, pues no sé, o sea, en mi juventud no hubo parejas, o sea, ya grande, ¿verdad? No tuve novios, me acuerdo que discutía con mi mamá, no sé por qué, nos gustaba pelear. Y era un pleito recurrente. Yo tendría como 16 años y le peleaba. Es que tú, ¿por qué no me dejas tener novio? Ningún chiquillo se me acercaba. Nadie se me acercaba. Y yo le peleaba a mi mamá porque ella decía, no, hasta los 18 y hasta los 18. Y discutimos durante mucho tiempo. Y llegué a los 18, que ya según ya había permiso y nada. Nunca nadie me habló para novia hasta que ya tenía como 22 años, 23. Entonces, pues no hubo así chicos, pero bueno, pues ya me casé y supongo que intenté hacer eso. Yo me casé 2 veces. Con mi primer esposo no recuerdo mucho, qué tanto intenté, porque siento como que me di por vencida rápido. Como que dije, "No, esto no está funcionando", y me di por vencida. Ahí todavía no asistes a una iglesia. De alguna No, manera decir, todavía no eres cristiana, pues. no. Ah, ok. Yo sí sé que Dios me estaba buscando desde mucho tiempo antes, ¿eh? Pero todavía no tenías ese Pero encuentro. yo todavía no me dejaba encontrar. Entonces te casas. Me casé, ¿Y cómo te fue? pues me fue muy bien, tengo una hija preciosa, pero no funcionó la relación. Y a los 3 años tenía mi hija cuando nos divorciamos. ¿Te Y marcó? mm, me duele cuando veo que mi hija
sufrió por eso. O sea, a mí, yo lo tomé muy light, la verdad. Ya después yo decía, es que si yo hubiera conocido a Dios cuando estaba todavía con él, con mi primer esposo, no lo hubiera dejado, hubiera hecho algo. Lo vi simplemente como no funciona, o sea, como lo ven, yo veo que las nuevas generaciones lo ven así, ¿verdad? De O sea, que no está solo era funcionando, pues hay que separarnos. falta de entendimiento Sí. o cuál sería en sí la razón que dices. Bueno, él era muy genioso, sí, tiene un carácter medio feo, pero lo cierto es que yo pude haber hecho algo. O sea, yo creo que si yo hubiera tenido a Dios, yo hubiera tenido paciencia, hubiera orado, hubiera buscado, hubiera tenido técnicas como de yo aplico esto para, para ver si podemos rescatar el matrimonio. Pero yo nada más vi como de, ay no, pues si no está funcionando, pues entonces hay que separarnos. También era una niña inmadura, él había sido mi único novio, yo nunca tuve, era mi primera relación, pues, jamás tuve novios ni nada, entonces supongo que no supe cómo afrontarlo y pues nos separan. Y, y ya después, pues ya me volví, bueno, al principio no me había casado, pero empecé a vivir con otro hombre y, y con él sí fue así como de, apliqué todas las técnicas. Ahí yo ya Lo diste todo, dije. lo dije. Y y de todas formas, pues no funcionó. Pero a veces yo pensaba eso, decía, es que esta relación actual es horrible, horrible. Y sin embargo, aquí estoy dando todo lo que puedo. Y con aquel muchacho primero pude haber hecho algo. Y a lo mejor se hubiera rescatado. Pero no sé, yo siento que todas las cosas, dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa también es una palabra que se hizo así como carne, como que está dentro de mi corazón y la creo en todo. Y Entonces, ya cuando estás en este segundo matrimonio, ¿ahí ya tú te empiezas a acercar a Dios o no? Porque ahí ya dices que ya aplicaste todas las técnicas, entonces sí, supongo que ahí en medio de ese matrimonio fue tu acercamiento con Dios, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento con Dios? pues fue interesante porque, y bonito, mi mamá ya era cristiana, mi mamá y mi papá. Ellos ya eran cristianos, se llevaban a mi hija y Yari al templo, y Yari me dice que ella fue cristiana primero que yo, pero yo no. Yo no era cristiana, yo no. Siempre creí en Dios, siempre hubo una búsqueda, tanto mía como de Dios. Creo que nos andábamos buscando, pero no hallaba cómo encontrarlo yo. Porque me acuerdo que, bueno, yo era la encargada oficial, se abrió una iglesia aquí cerca, y yo era, el padre ya sabía de la iglesia tradicional, ¿eh? Él ya sabía que yo era la encargada de la segunda lectura. Y yo era una niña de unos 10 años. Y siempre yo leía la segunda lectura en la iglesia. No había muerto que cayera aquí cerca, que mi abuelita me llevaba, y yo siendo una niña, 9, 10 años, y yo me sabía el rosario y los misterios gozosos y no sé qué tanto, y entonces me llevaban a que yo leyera el rosario con todas las personas que morían. Mi abuelita me llevaba. Carmela por ahí te buscó y te llevó Y hacían así también, pues son otras tradiciones, ¿verdad? Las que tienen la otra iglesia, y de que, por ejemplo, en diciembre, que nace Jesucristo, pues tienen la imagen del bebé Jesús, y también se le hace un rosario, y es diferente. Entonces, pues yo iba y así. Yo andaba ahí buscando, pero me acuerdo, o sea, el primer así como mini contacto que hubo, fue una vez que me da mucha risa porque me imagino cómo lo han de contar a lo mejor la familia esa. Yo no me acuerdo si era secundaria o prepa creo, en la prepa, conocí a una muchacha que se llama Paloma y ella, su hermanita se iba a hacer la primera comunión. Entonces, como yo más o menos era cercana a ella, pues se le ocurre invitarme. Y de que Zulma, pues va a haber una fiesta y vente. Mis papás me llevaron y tuvimos fuimos a misa.
a la iglesia San Rafael. Entonces, pues yo era una invitada, ¿verdad? Que ni conocía a la niña ni nada. Y era una chiquilla, bueno, no, pues ya estaba en la prepa, no sé cuántos años tendría. 16 años, 15, 14, no sé. Pero estaba ahí y de repente empieza la canción del En la arena he dejado mi barca. Ay, Dios mío, nunca me dolió tanto la arena en la barca y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero con una desesperación mientras gritaba cantando esa canción. Unos 14 años, yo creo. 14. Y, pero lloraba, 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 lloraba. Yo no sé qué sentía. Y la mamá de ella, muy seria, de esa gente que no, nunca me habló, ¿verdad? Y no, ya, como, callen a esta, ¿qué trae? O sea, si no era un velorio. Y pues todos en la iglesia, ahí nadie canta, ahí nadie llora. Yo estaba en la iglesia como una loca llorando. Muchos años después entendí que había sido el Espíritu Santo tocándome ahí, porque no había ningún motivo, o sea, pero a mí me pasa eso, el Espíritu Santo me toca y yo lloro, a eso es a lo que me dedico, a llorar. Pero, y bueno, y pues ya mis papás se acercan a Dios y mi mamá, ella empieza a orar. Ella me enseñó muchas cosas y gracias a Dios que mi mamá y yo, al final, ya siendo yo adulta, pudimos amarnos mucho. Y yo realmente la empecé a apreciar como persona, empecé a ver todas las bondades en ella, su fortaleza, empecé a admirarla. Y ella empezó a quererme. Yo sentí que me empezó a querer. Y pues siento que eso estuvo bien, o sea, todo estuvo bien con ella ya, pero ya siendo adulta. Y me acuerdo que ella, cuando se hizo cristiana, ella entendió bien cómo era esto, que no es pelearte con la gente, no es pelearte con tus hijos para que se acerquen a Dios. Ella oraba y tenía mucha fe. Ella oraba, entonces ella me dijo, yo empecé a orar por mis hijos y algo muy interesante que pasó, como Dios le respondió a ella, porque cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que mi mamá me dijo, dice, hija, dice, es que no sé cómo decirlo, porque yo sabía que Dios me iba a escuchar, pero yo jamás pensé que tú fueras a ser la primera. Dice, o sea, mi mamá decía, pues sí, Dios lo va a hacer en algún momento, pero a lo mejor ya me imaginaba viejita cuando yo me acercara a Dios, no sé qué pensaba ella, pero a ella le sorprendió mucho que fui la primera de sus hijos que se acercó a Dios. Dice, no, tú no, o sea, yo era, por lo tanto que leía y siempre cuestionaba todo y decía, es que tú siempre estabas que con la ciencia, con cuestiones muy racionales, o sea, para mí todo era muy racional y pues convengamos en que seguir a Cristo es lo más loco que hace uno, la verdad. Entonces, a veces como que esto no, las personas no lo ven como convive. Pareciera que no tiene como algo lógico, pues, que alguien de ciencia se acerque a Dios, ¿no? Sin embargo, decían, realmente los que saben de ciencia, Sí. su conclusión es, Dios tiene que existir. Es decir, alguien por ahí, el que cree que sabe es el que probablemente juzga más o señala. Es que entre más vas conociendo cosas, te das cuenta, o sea, yo no sé, o sea, a lo mejor parte del autismo que nadie me ha diagnosticado o algo, pero a mí, si algo me encanta es la naturaleza. O sea, yo me puedo pasar así mucho rato viendo y analizando cómo las hojas de los árboles son tan diferentes todas, en tonos, en disposición, en formas, en tamaños. Las flores ni se diga, pero o sea, me sorprende las hojas. Y que digo, que ¿cómo? realmente nadie se detiene a ver unas hojas, ¿eh? Y yo digo, Podemos detenernos a ver a lo mejor la flor y decir amarillita, pero una hoja verde uno la ve todos por igual, o sea. pero no, o sea, todos están dispuestos en hablar de forma muy diferente. Y para mí, o sea, eso ha sido fascinante. Y yo no puedo verlo sin ver Adiós. el Dios creador de ello. Que yo digo, Dios, es que tú, o sea, tenemos artistas. Sí. Yo valoro el arte, tengo hijas artistas.
y valoro sus obras y todo, pero digo, Dios, es que tú eres un creador hermoso. Y de hecho, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la misma naturaleza, la creación, dice, Bueno, ok, si no crees, dice, ninguno tiene excusa, porque al ver la creación, nos está hablando de que Dios es real. y a mí me habla así, o sea, yo lo veo y digo, es que esto es maravilloso. Y soy una persona que se fija mucho en los detalles, en las pequeñas cositas. Y entonces yo veo los milagros, que he tenido muchos milagros, ya te voy a contar de eso, pero veo milagros en lo cotidiano. O sea, cosas que a la gente le parecen normales, como encontrar a una persona que te ame. Para mí eso es un milagro. Encontrar a alguien que tú amas y que te ame a ti es un milagro. Tener bebés. O sea, yo a veces veo a mis hijos que ahora más altos que yo y digo, no puedo creerlo, o sea, ¿cómo salió de mi vientre? Era una cosita pequeña que no hablaba y ahora ya se cree que puede decidir su vida. ¿Qué te dice? Déjame equivocarte. No, yo una vez dije a mi papá, déjame equivocarme, déjame tomar mis propias decisiones, tener mis propios errores. Era una mujer necia, muy necia. Hoy he entendido que la sabiduría viene de aprender de los errores de los demás. A ver, llegas a la iglesia cristiana, te recibe ahí mi mamá, ¿y qué pasa ahí? Muchas vueltas. Yo llego porque ya en mi segunda relación resulta que este hombre pues era un hombre muy promiscuo, tenía, no puedo decir que otra pareja porque en realidad era consuetudinariamente andaba con otra, pero me acuerdo que ese día él, mm, pues yo lo descubrí que estaba con una muchacha, ella le mandaba mensajes y yo pues me puse muy triste, yo estaba llorando, estaba desesperada, yo lo amaba mucho, siento que realmente yo le entregué mi corazón, lo amé mucho, entonces me sentí muy, muy herida, muy lastimada. Estaba, recién, había tenido a mi segundo hijo, Anayar. Estaba en cuarentena yo. Y me acuerdo que en mi desesperación de las cosas que mi mamá me había enseñado, y aunque yo no quería, no era que yo no quisiera saber nada de Dios, sino que su religión me parecía rara. Y mi mamá en sí no recuerdo mucho que me haya platicado muchas cosas de su religión, pero alguna cosa que me platicó fue que, hija, cuando tú sientas que tienes que hablar con Dios o que necesitas que Dios te dé palabra, tú ora, pídele a Dios que te muestre la respuesta y abre tu Biblia. Entonces yo hice eso. Tomé la Biblia que estaba ahí en casa y, y pues yo oré, Señor, es que yo te necesito, no sé qué hacer, estoy desesperada, dime qué hago. Abro la Biblia, no te sé decir en qué versículo, no lo recuerdo. Lo único que sí sé es que ahí estaba marcada palabra para mí. Estaba como resaltada de esto, te estoy hablando a ti, Zulmita, y tú estás alejada de mí, y tú no me buscas, y te has olvidado de mí, y necesitas acercarte a mí porque si no, tus hijos también se van a perder. Y yo leí eso y entonces le marqué a mi mamá por teléfono. O sea, yo no sabía dónde andaba mi mamá, pero dije, bueno, pues voy a ir a donde esté porque yo necesitaba consuelo, ¿verdad? Me estaba pasando algo malo. Y fue interesante, muy interesante. Porque me contesta mi papá y me dice, hija, estamos en una célula. Yo ni sabía que era una célula. Metidos en una cosita diminuta. Yo soy científica, decía, bueno, ¿qué? Siempre es medio raro cuando te va a acercar a la iglesia las palabras que usan, ¿no? Sí, sí. Uno de fuera dice, sabe qué quedan decir, ¿no? Porque estaba en una célula y dije, qué raro. Ella me dicen, dale para acá. Y me llevan. Célula es cuando se juntan en una casa a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, llego y aún recuerdo a mi padre que, pobrecito, bien lindo, emocionado él, sale a la calle en la noche. Yo llegué, no sé, te estoy hablando que a las 9, 10 de la noche.
Y mi papá sale a la carretera y se pone en medio y me hacía con los brazos. Feliz, feliz porque su hija yo. Y ya llegué y me agarran a mis chiquillos y ahí voy adentro a la cena. Yo no sé qué se predicó ahí, no recuerdo la palabra. Solo recuerdo a mi papá así muy gustoso de que yo fuera, que la gente era muy amable, que Dios me había hablado. Y yo creo que de una forma silenciosa decidí que yo no iba a soltar eso. No hubo así algo increíble, no, pero simplemente fue ya estoy aquí. ¿Sentiste paz? Sí, tranquilidad, no sé. Conocí buenas personas ahí y me sentí bien, me sentí Jaime? cobijada. Estaba Jaime, Ana, su esposa Ana, sus chiquillas bonitas. Estaba Efraín, que nuestro copastor, que me cayó gordo desde ahí, pobre. Saludos. Y estaba Pequeño en ese tiempo, así el le decía. pequeño. Saludos, Estaba Efraín. Celia, su esposo. Yo siempre, a lo mejor por el rechazo que hubo con mi madre, Está el pastor Calledo, ¿no? no, a mí no me tocó ¿Está él. Roberto? Era Roberto, Sí. Roberto Bueno. Yo siempre tuve conflicto con las mujeres, o las mujeres tenían conflicto conmigo. Entonces nunca tuve acercamiento con mujeres ni nada. Y yo siempre me sentía a lo mejor un poco como medio macho, o no sé cómo decirlo, pero me sentía mucho mejor, siempre en compañía de hombres y eso. Así que me acuerdo que pues casi en todos lados se da eso, ¿verdad? Nuestra cultura mexicana es muy de que las mujeres corren a la cocina y allá estaban preparando alimentos y los hombres acá en la mesa. Claro. Entonces yo dije, no, ¿dónde me conviene estar? Sí, claro. Entonces yo en la célula yo llegaba y yo iba y me sentaba a un lado de mi papá y ya ahí conversaba con los otros hombres que estaban ahí, con el pastor Roberto, con don Arturo. No sé si lo piensas, es algo que yo disfruté mucho de mis papás. Ellos tenían su grupo de personas, de amigos, personas mayores, y es algo que a mí se me hacía tan hermoso estar sentado ahí de oyente. Claro. Personas sabias. Pero yo, no sé, a veces veo que los jóvenes como que no valoran eso. Como que no les gusta, como dicen, ya está ruco, viejito, y no me aparto. Cuando realmente es un tesoro. Sí, definitivo. Sentarte en un lugar donde hay personas mayores y que estén hablando de cosas de Dios, o sea, dicen, no, wow, qué maravilla. Sí, aprendes mucho, aprendes mucho. Yo, por ejemplo, ahorita, pues de las personas mayores nuevas que han llegado, llegó Richis, y a mí me gusta conversar con ella porque ella trae la sabiduría de años y años de estar en el camino de Dios. Y siempre hay algo que no nos debemos sentir que yo ya sé todo, tú que me vas a enseñar. No, o sea, debemos estar abiertos. Pero Y estabas ahí sentada con mi papá, sí, escuchando. y pues yo me la pasaba súper chido. Siempre pues me ayudaron con... ¿Te impedía tu pareja que fueras o sí hubo libertad? Ah, gracias a Dios que él casi no vivía conmigo. Gracias a Dios, que él nada más venía los fines de semana por cuestiones de trabajo. Entonces, y por decisión de él, ¿verdad? Porque también a veces estaba en lugares donde sí podía venir, pero pues no quería, yo creo. Entonces yo tenía libertad en ese sentido. Y a pesar de que él sí tuvimos muchos conflictos, porque yo al principio yo quería predicarle la palabra, quería decirle. Entonces él blasfemaba. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, estoy cometiendo un error, porque yo no quiero que él se condene. O sea, a mí él me sigue doliendo, o sea, en el sentido de que yo quisiera que él se acercara a Dios, que cambiara su vida. Y yo decía, no, o sea, donde él diga una grosería o algo contra el Espíritu Santo, mejor no. Y él, su frase era así de que tu Dios no va a hacer que yo te ame. Y se burlaba, pues, porque yo ayunaba, porque yo oraba. Y siempre era así, tu Dios, no esto, no hará, no. Y, y pues era una situación así difícil con él, pero dentro de todo, yo agradezco que pues yo sí tenía la libertad, tal vez no mucho, pero por lo menos para acudir al culto,
y apurada o así. Ibas a la célula y luego inmediatamente fuiste a la iglesia. Yo fui a la célula, no recuerdo qué día era, pero no recuerdo en qué día se reunían, pero o sea, no esperé una semana, sino fue Pongamos que era martes, allá el próximo domingo. el domingo yo ya estaba en la iglesia. O sea, fue así que yo a veces digo, bueno, ¿y quién tomó esa decisión por mí? No sé. Yo simplemente me dejé llevar, o sea, este es el camino y yo voy a ir. Y ya, o sea, empecé a ir. No, te digo, hasta ahí yo no había sentido todavía nada increíble ni nada. ¿De acuerdo? Sí fue en las primeras visitas a la iglesia, pero a lo mejor ya tendría unos 2 meses yendo a la iglesia. Escuchaba las prédicas, contendía mucho, sobre todo en las reuniones. O sea, no, es que yo creo que no por esto y esto. Y tenía mis ideas, ¿no? Era divertido, ¿no? Era divertido, sí. Y por eso me gustaba estar así con los caballeros, de que, pues ya ellos Sí, grandes. pero te das cuenta del tiempo de cuánta paciencia nos tuvieron, ¿no? Claro, decían, esta niña que no sabe, ¿verdad? Pero me veían, yo creo que con cariño, a lo mejor porque me veían chiquilla, porque era No, y mujer. es protegida. Estaban mis papás. Estaban mis papás ahí. Y El cariño que tenían te protege, te sí, cubre. sí, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que ya cuando llego a la iglesia estaban los amigos de mis papás, que eran así como el montón de parejas que se habían unido y hacían sus... Por eso es divertido el ser cristiano, porque tienes muchos amigos también y te puedes divertir sanamente. Sí, o sea, es hermoso. Entonces yo llego a la iglesia y nosotros en el mundo no estamos acostumbrados a abrazarnos, a besarnos. Entonces llego ahí y me acuerdo de la hermana Nietzsche que me dio un abrazo, que dije, ay, sentí mucho amor en ese abrazo, qué bonito. Y la gente te abrazaba y tú te sientes cobijado. Y la verdad es que cuando vas como sediento de amor, es hermoso, o sea, que alguien te extienda los brazos y te diga, bienvenida. Es hermoso. Entonces, yo me sentí muy a gusto, pero todavía no tenía ninguna experiencia con Dios. Y me acuerdo que ya, no sé, tenía como 2 meses ahí en la iglesia y llevan de pastor invitado a Chuy Villa. Y Chuy Villa predica, no sé qué diría. Pero me acuerdo que cuando termina la prédica, empieza a orar por la gente y la gente empieza a caer. Azotaban de espaldas, ¿verdad? Y yo veía cómo volaban nada más. ¿Qué pensaba? Yo pensaba que esa gente estaba loca. Dios me perdone, ¿verdad? Pero yo era una Es lo que uno piensa de afuera, la verdad. y yo era una mujer muy orgullosa. Y mucho de mi orgullo estaba en que yo me sentía muy sabia, muy inteligente, una mujer que ha leído mucho, yo sé mucho de todo. Entonces yo decía, no, o sea, mi cerebro está por encima de lo de esta pobre gente, ¿verdad? Que es débil mental Sí. y caen. Yo decía, es que a lo mejor este pastor es muy inteligente, de alguna manera su cerebro puede hacer algo, le manda el kamehameha y los otros azotan, pero yo no. Lo sugestionan, o sea, es lo que no, Sí. lo sugestionó y van a caer, ¿no? Pasó, ¿eh? Pues sí, era la palabra, débil mental, yo eso pensaba. Perdónenme todos, pero yo los veía que azotaban y luego ya él llega, ora por mí y yo así con un orgullo de, inténtale, dale. A mí no. Entonces él ora por mí y siento su mano aquí en la frente y dije, hey, empújale si quieres, ¿eh? Pues no. Y ya, como que se va y yo me río, como de, ¿ves? O sea, conmigo no. Yo soy muy inteligente. Pero no avanza nada. O sea, yo veo que él ya se va, pero no, como que se regresa. Y me dice, yo vi al Espíritu Santo sobre ti. Háblale a tu padre. Y me tocó aquí. Y entonces yo empecé a gritar, Abba, Abba, Abba. Un movimiento de mis manos que no se detenía y que yo decía, ¿qué les está pasando? Y era de gritar y gritar, Abba, 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 era lo único que decía. No mucho tiempo después, pero ya después supe que Abba significa padre. Y era así, me dijo, háblale a tu padre. Y como que al tocar mi garganta, es como que sí, no sé, algo pasó. Sí. Y entonces me di cuenta de qué maravilloso es ser de esos débiles mentales que permitimos
que Dios entre a nuestro corazón y Dios haga en nosotros. Y es hermoso, hermoso, o sea, sentir. Yo soy una mujer que disfruta. Yo disfruto, yo me tomo esto y realmente digo, es que el sabor, hace días tuve COVID y no sentía sabores y yo decía, Dios mío, por favor, no me quites eso, o sea, soy tan tragona, yo disfruto el sabor, el aroma, disfruto ver las mariposas, las aves, las plantas, todo visual, o sea, me encanta. Pero no hay mayor disfrute que estar en la presencia de Dios. No hay nada, nada que tú puedas gozar de esa manera, como el estar con Él, el platicar con Él, cuando sientes su Es un fenómeno muy extraño porque no es como muy fácil poder explicar lo que uno siente, ¿no? Sin embargo, está sintiendo uno el amor, pero la mente no es que Dios nos bloquee, como cuando sucede que un demonio posee a una persona, la gente dice, ay, no me acuerdo de nada. No, cuando Dios viene, la mente está intacta. ¿Y qué pensabas? O sea, ¿por qué se mueven mis manos? ¿Qué me pasa? ¿Por qué digo, Pues aunque en el corazón está sintiendo lo padre, ¿no? El corazón te dice. Yo sí me quedé así como de, ay, mis manos, ¿qué onda? Pero de repente te desconectas. O sea, ya no me importaba si la gente caía o no caía. Yo ya no recuerdo qué pasó con los que seguían de este lado de la hilera. Yo nada más era como una desesperación. Sentía como caliente. También sientes así como muy caliente. Y estás viviendo algo sobrenatural, algo muy extraño y es difícil, o sea, para el que no lo ha sentido. Y el estar hablando y no tener control de lo que estás diciendo, no entender qué estás diciendo. Incluso después de ese episodio, pues yo empecé a hablar en lenguas. Bueno, eso ya era hablar en lenguas, sí. Pero al principio fue solo esa palabra. Pero ya después yo iba al templo y cuando yo levantaba mis manos y yo quería orar, pues en español normal, me salían otras palabras y hablaba así todo extraño y yo como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que una vez hasta me quedé trabada y se siente raro, pues, o sea, porque yo ya quería hablar español y era como de, sigo hablando raro. Y es extraño eso, o sea, porque no es algo que puedas explicar. Y eso me causaba cierto conflicto, como de no puedo entender qué está pasando. Pero tomé también así como una decisión de decir, si está en la Biblia, yo lo voy a creer. Yo voy a tomar, o sea, esta es la palabra de Dios y yo creo en Dios y lo que Él ha escrito. A veces da trabajo, por eso a veces no creemos muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero yo dije, no, es que si está en la Biblia, eso es. Y traté. Y ahí leíste que cuando somos adoptados el Espíritu clama Abba, ¿no? Y pues te quedas así de, qué raro, ¿verdad? A veces yo ahora me detecto que en algunas, cuando hablo en lenguas, a veces digo llave. O sea, a veces entre todas las palabras que digo, puedo detectar que digo llave. Porque bueno, es otro de los nombres de Dios, ¿verdad? En las traducciones dicen Yahvé, ya. Tienes ese experimento ahí con Dios, supongo que empiezas a sentir tu amor, sigues congregando. ¿Y qué está pasando afuera de la iglesia, en tu casa, con tu pareja? Pues allá afuera era todo una situación muy, muy difícil. Yo siempre lo veo como que si yo allá afuera no pudiera respirar. Me sentía como que si yo estuviera bajo el agua, que no podía respirar y yo tenía que aguantar la respiración lo más que pudiera. Y para mí ir al templo el miércoles, ir al templo el domingo, era como salir de ese mar y agarrar a una bocanada de aire que me permitiera regresar otra vez, sumergirme y seguir intentando. Porque algo que yo leí es que como Dios te hablaba, así como Dios te llamó, así te quedes. Que si eras soltero, te quedaras así. Pero si estabas casado, te quedaras así. Entonces yo decía, bueno, no estoy teniendo un bonito matrimonio, no estoy teniendo una bonita vida, la verdad. Pero Dios quiere que así me quede. A Dios no le gusta el divorcio. Yo entendía eso. En ese momento así lo entendí. Entonces yo estaba luchando como yo podía,
Y bueno, pues mis luchas incluían el orar todos los días orar y clamar a Dios y tratarlo a Él lo mejor que yo podía. O sea, mantener la casa impecable, arreglarme yo como pudiera, a los niños, el tratar de atenderlo, complacerlo en todo lo que él quisiera. Muy complaciente, excesivamente complaciente. Pero, pues él es un hombre que nunca quiso acercarse a Dios. Yo tengo promesa y yo creo en las promesas de Dios, de que algún día él se va a acercar a Dios, será salvo. Yo desearía que fuera mucho antes de su muerte, ¿verdad? Pero sé que será salvo y yo confío en eso. ¿Por qué era difícil? Porque era difícil, porque él no se quería acercar a Dios y él tenía también de una familia donde a lo mejor no se sintió amado y no sabía cómo expresar el amor, a lo mejor con muchos vacíos él en su vida que lo hacían querer llenarlo cuando su vida cambia, porque empieza a ascender en el trabajo, empieza a ganar dinero, él empieza a ver que se abre un mundo de oportunidades para él, de tener mujeres, de salir, de divertirse, cosas que a lo mejor no había tenido antes, no sé, por carencias económicas, por situaciones también que yo creo que él a lo mejor también se sentía inferior en cierto sentido y de repente ver que tengo dinero, las mujeres me voltean a ver y pues porque trae dinero, ¿eh? Y yo creo que eso fue, no sé, pero sí era una situación difícil, aunado a que yo también creo que no supe poner límites. Este, mi, yo entendí que Dios no quería que me divorciara y entendí que yo tenía que aguantar todo. Después ya él y yo separados y todo, me acuerdo que una vez iba con mis hijos en el auto y entonces yo les dije algo a ellos y inmediatamente Dios me habló a mí y me dijo, es que así es, hija, yo quiero lo mismo para ti. Porque yo les dije a mis hijos que, digo, es que si a ustedes, niñas, sobre todo a las niñas, porque es donde vemos que a veces sufren violencia doméstica, ¿no? Si tú te casas y tu marido te golpea, tú regresas a la casa inmediatamente. O sea, mi casa va a estar abierta siempre para ti. Y lo dije y Dios me dijo, es que es lo mismo. En mi corazón, Dios me explicó así, en mi corazón está el que tú tengas, o sea, tú decides casarte, unir tu vida con otra persona, que siempre estén juntos. O sea, mi idea del matrimonio es que siempre estén juntos, que sean un equipo, que se amen, que se respeten, que se cuiden, que cobijen a sus hijos. Pero en mi idea también está, hija, que yo te amo y que yo no quiero que nadie te lastime. Entonces, si tú estabas viviendo una situación tan difícil, yo no te obligué. Y también me dijo algo importante. Me dijo, tú te echaste una carga que yo nunca te puse. Tú solita asumiste que eras la responsable de la salvación de tu marido. Y pues la salvación es personal. Y entonces yo sentía que si yo lo dejaba, que si nos separábamos, él nunca se iba a acercar a Dios y él nunca se iba a salvar cuando yo no tengo la responsabilidad de su salvación. Y Dios puede hacer la obra aunque no esté conmigo. Entonces, eso era lo que hacía que pues siempre tuviéramos muchos conflictos, él con otras mujeres, tratándome mal, hubo golpes, hubo muchas cosas muy tristes que desafortunadamente pues, sobre todo mi hija mayor, sí se dio cuenta y que siento que la dañaron mucho. Eso es lo que a mí me da como cierto arrepentimiento de decir, debí haber huido de ahí mucho antes, porque estaba marcando de manera negativa a mis hijos esa situación tan conflictiva. O sea, no era un matrimonio normal de que, tenemos discusiones y ya me enojé, no, era un matrimonio donde había muchas humillaciones, muchas vejaciones, malos tratos, el mantenernos a todos callados. O sea, mis hijos, no teníamos, ninguno de nosotros, ni mis hijos ni yo, teníamos permiso de llevar a alguien a la casa.
si alguien iba a la casa, nos poníamos todos tensos si llegaba una visita, porque era, ¿qué va a pasar cuando llegue él? Nos va a regañar, se va a enojar. Y sí, a veces, una vez fue un amigo de mi hija de la escuela que hacer una tarea y él lo trató mal y todos así avergonzados, o sea, era una situación bien difícil. Mis hijos no podían escuchar música, no podíamos poner la televisión si él estaba. Mi teléfono, yo ya me iba a acostar y mi teléfono tenía que estar en silencio. El de él no. Él sí tenía libertad de poner música, televisión, De lo que él llevar amigos. quisiera. De llevar amigos, de hacer fiestas en la casa, borracheras en la cochera, pero nosotros no. Entonces era una situación muy, muy complicada que yo no veía. Yo me acuerdo cuando él y yo ya estábamos separados, mi hija un día le comenta a un amigo, habíamos salido todos a comer, y yo me fui por las hamburguesas. Estábamos en Burger King, voy por la charola de las hamburguesas y cuando regreso, pues ellos habían continuado la conversación, no supe ni cómo se dio, pero lo primero que yo escucho es que Yari dice, es que estábamos como secuestrados en la casa. O sea, mis hijos no sentían ninguna libertad de nada. Yo cuando él ya se fue, yo, es algo como que poco a poco, porque un día, o sea, yo por ejemplo a Nayar le digo, amor, ponle volumen a tu videojuego, porque él se quedó de, no podemos hacer ruido, nadie puede hablar. Nos subíamos al auto y era todos callados, y yo a veces llorando, callada, que no me escucharan, pero era una situación bien complicada. Y mis niños, me acuerdo que ya él se había ido y pasa lo de la pandemia, y por ejemplo un día Yari me dice, ay mami, estábamos echados todos viendo la tele acostadas. Fue un tiempo bonito para nosotros, ¿eh? Sé que hay personas que estuvieron mal, pero nosotros, gracias a Dios, pues ahí en la casa bien. Pero sí me dice Yari, ay mami, imagínate, si no se hubiera ido de la casa, ¿cómo estuvieran? Como que le pareció a ella que estábamos disfrutando tan chido de estar ahí nada más echados viendo tele, sabe que estábamos comiendo. Y dice, imagínate si no se hubiera ido. Y dije, pues sí, gracias a Dios. Y es triste tener que decir esto, pero a veces también, pues Dios no quiere que uno sufra. Dios nos ama y dice la palabra que a paz nos ha llamado. Es un descanso, sin duda, para el Sí, alma, ¿no? sí, y luego una vez, otra cosa también así que me marcó mucho que no sé, ya habrían pasado unos 6 meses que se fue, cuando por fin Yarit cantó. Todos volteamos así como de, ¿qué pasó? O sea, fue como de repente, como que si tuviéramos un pajarito ahí en la casa y de repente hace un ruidito así de, ¿qué? O sea, Cantaba. Puedes cantar, ¿no? ¿puedes cantar? Porque no, o sea, casi, pues te digo, casi no hablábamos, nos refugiábamos nosotros y cada uno en sus cosas. Yo, sé que también los dañé, porque al estar yo con mis problemas, pues no tenía la libertad como para preocuparme Por ello. tú tienes un problema también. O sea, yo traté Estaba como, sobreviviendo. sí, y yo trataba, o sea, yo los atiendo en todo lo que pueda, pero ya emocionalmente no tenía la capacidad. No tenía la capacidad para ver que si mi hija tenía problemas en la escuela, si no era aceptada, si le estaban haciendo bullying. Yo me estaba ahogando y cuando te estás ahogando no puedes hacer gran cosa por los demás. Es complicado. Qué importante es saber escoger, ¿no? Sí, es Saber algo que escoger. Digo, yo, te ahorrarías mucho. Que en tu yo caso lo manifiestas y creo que lo hiciste y lo haces de una forma maravillosa. En tus dos relaciones salieron cosas muy hermosas como tus hijos y creo que uno dice, ay, no cambiaría esto. sí, claro, claro. Sin Y me embargo, tocó, a pesar de lo difícil, de lo duro, yo sigo creyendo que todas las cosas, absolutamente todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, estas experiencias que a mí me hicieron llorar tanto, también me hicieron crecer. Y también sé que Dios las puede usar para algo bueno. Y lo sé porque también Dios siento que a veces me pone cargas que yo normalmente no tendría. Porque mi naturaleza egoísta no me permitiría preocuparme por otra pareja. Pues a mí qué, o sea, las almas sin Dios, ya enójense, yo tuve cosas peores, claro. cada quien. Pero ya Zulma con Dios,
Dios me dice, hey, habla, ora por ellos. Entonces, es diferente y creo que incluso, o sea, mi testimonio puede servir, no sé cómo, perdón, de algo debe servir, ¿no? O sea, a lo mejor de lo que no sé, no hay que hacer, o no sé, pero de algo tendría que servir. Sí. No, y de una correcta también interpretación de la palabra de Dios, porque Sí. ahí tú te pusiste una carga Que no debía. que si leemos la palabra, dice Dios que cuando alguien es infiel, en cierto sentido, ya tienes el permiso de parte de Dios para ser libre. Porque la persona que está siendo infiel está mostrando tener una dureza de corazón grande. Sí, y dice la palabra, o sea, por infidelidad te puedes separar. No dice que si te pega, pero definitivamente si te pega, huye de ahí. Claro, o sea, si te pega, yo esto lo entendí también, si te pega, ve a la fiscalía y denuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto autoridades para corregir, para salvaguardar la integridad. Entonces tú, a lo mejor no te divorcias, pero denuncias, va, y a lo mejor es un proceso en el cual la persona puede arrepentirse. Pues ¿no? sí, hay cosas, pero, y lo más importante también es el hecho de que, bueno, yo no me sentía culpable de eso porque yo tomé la decisión antes de conocer a Dios, decidí casarme con él. Aunque bueno, hay que ser sinceros. Pero sí había alertas. Sí había alertas, y aparte... De que era mi hermano Pablo, red flags. Sí, no, y aparte, a lo mejor no fui honesta porque no lo recordaba, pero ahorita acabo de recordar una cosa, que él y yo empezamos a vivir juntos, pero no estábamos casados. Y cuando ya nos íbamos a casar, fue a raíz de que mi papá sufrió el accidente. Él estaba en coma. Bueno, no estaba en coma, pero estaba en terapia intensiva. Estaba muy grave. Y pues ya ves que no falta el hermanito malintencionado o bien intencionado, pues. A veces entendemos mal. Estamos hablando de eso, de que a veces entendemos mal la palabra. Entonces alguien comentó que pues a lo mejor por pecado. A veces la gente cree que cuando hay pecado te llegan cosas malas y no necesariamente. Entonces decía, si no es pecado de tus padres, entonces por los hijos. Y yo dije, oh, ay, ya le dieron. Dije, es mi culpa, es mi culpa. Mala interpretación de la palabra. Y yo me sentí muy culpable porque yo vivía con un hombre con el que no estaba casado. Y no estaba casada con él porque él no se quería casar conmigo. Entonces yo me acuerdo que yo dije, no, yo no quiero que mi papá muera. Entonces yo me salí de la casa y me vine a vivir aquí con mi mamá. Y cuando él, el papá de mi niño se acerca y me dice, no, pues que regresa y que hay que regresar y no sé qué. Le dije, lo siento mucho. Yo llorando, le digo, es que yo, ¿qué más quisiera? Yo te quiero mucho, pero tú nunca te vas a casar conmigo. Y yo no puedo vivir en pecado ya. Entonces él me dijo, pues hay que casarnos. Y yo sentí que era la respuesta, o sea, dije, Dios, tarán, aleluya, aleluya. Yo sentí que era maravilloso y todo. Pero, resulta que yo seguía con la técnica de mi mamá, de pregúntale a Dios si abre la Biblia. Y abría la Biblia y no sé dónde está. Ya no hago eso, ya marco cuando me habla porque se me olvida. Pero en esa época sí me acuerdo que leí algo que decía que si yo me casaba, que si yo continuaba el camino que había decidido, iba a retrasar 20 años la bendición. Wow. Entonces yo lo leí y dije, no entendí bien. Cerré la Biblia. Caminé y todo, volví a orar, la abrí y se abrió donde mismo. Y sí me quedé así de, ¿qué probabilidades hay que en una Biblia de, no sé, 2000 páginas se abra en la misma hoja? Pero, pues Dios me perdone, yo cerré la Biblia y me fui a buscar mi vestido de novia. Otra señal, que cuando voy con mi pastor, que en ese tiempo era Chuy Villa, digo, es que quiero que nos case. Y me dijo, yo no te voy a casar con él. Entonces yo debía haber entendido, pero era una mujer enamorada, una mujer necia. Y me casé. Nos casamos. Y pues se han derivado muchas cosas incorrectas, pero a lo que voy es a que si vas a decidir, pues tendríamos que buscar a una persona que ame a Dios. Sí. Y yo, bueno, yo he sido mala para decidir. Yo ahora le digo a Dios, a ver. O sea, yo lo analicé así, a ver, yo
¿A quién he decidido tener cerca de mí? A mis parejas que tuve, mis 2 esposos, y también he decidido tener por ciertos amigos, que yo consideré amigos y que no eran. Entonces dije, ay, soy mala para decidir. Pero luego dije, Dios, ¿y cuando tú has decidido por mí? Tú me escogiste a mis papás, tú me escogiste a mis hermanos, tú me escogiste a mis hermosos hijos. Entonces, Señor, tú no te equivocas. Señor, tú escógeme. Escógeme a mis amigos, escógeme, si tienes a alguien para mí, Señor, escógelo tú, porque yo no he sabido. Y bueno, yo no sé, a lo mejor en unos años me entrevistes y no sé qué habrá pasado, pero yo ahorita, algo con lo que yo batallaba mucho es con entender, porque en la palabra de Dios, Dios nos dice que nos da como ciertas alegorías de cómo es, tratando de explicarnos cómo es la relación de Él con nosotros. Entonces dice, te lo voy a explicar como tú lo entiendas. Y entonces nos dice, es que yo soy tu padre, yo soy tu esposo, o sea, da esos ejemplos. Y pues desafortunadamente, o sea, cuando Dios lo dice, yo entiendo que lo dice desde el punto de vista de, yo soy tu padre, pero porque Él tiene la base de lo que es un buen padre. Claro. Y ya nosotros acá en el mundo lo hemos deformado y entonces alguien voltea y dice, pero mi papá me abandonó, pero mi papá me pegaba, pero mi papá era borracho. Y entonces quiere ver que entonces Dios es así, es un Dios que me va a pegar, que me va a abandonar, que no está conmigo, que no me ama. Y también esa parte de yo soy tu esposo, pues también matrimonios que viven horrible y que pues también decimos, ay, así, pero no, Dios lo dice desde su modelo perfecto de un matrimonio, su modelo perfecto de lo que es la paternidad. Entonces, cuando yo aceptaba fácil el del padre, porque yo tuve buenos papás y mi papá fue un hombre que yo amé mucho, que yo lo admiré y lo admiro mucho, un hombre fuerte, un hombre muy amoroso, muy cariñoso, que siempre estuvo para nosotros. Y para mí, o sea, que yo los veía a los dos, a mi mamá también, cómo se esforzaban por darnos lo que ocupábamos y todo. Entonces, para mí el aceptar a Dios como mi padre no me fue difícil. Pero aceptarlo como mi esposo, supongo que por las relaciones raras y aparte por el hecho de que yo como que sigo albergando la esperanza, o sea, sigo teniendo la esperanza de que voy a tener un esposo. Entonces yo decía, no, si yo digo que él es mi esposo, entonces ya no se me va a hacer. ¿Verdad? Y yo decía, no, yo quiero un esposo bien, ¿verdad? De carne, un hombre para mí. Pero de repente lo acepté. Decidí, en un momento así en oración y le dije, Dios, sí. O sea, a lo mejor no fui yo, fue el Espíritu Santo porque yo estaba orando y sintiendo en la presencia de Dios. Dije, sí, Señor, tú eres mi esposo. Yo empecé a declararlo y a gritarlo, tú eres mi esposo. Tú eres mi proveedor. Tú eres quien me da cariño, me da amor, me sustenta. Tú me amas, tú estás conmigo, yo ya no estoy sola. Entonces ya lo vi así de, sí, tú eres el esposo que yo deseo, el esposo mejor que yo pudiera tener en la vida. Pero me está enseñando cómo es eso de ser esposo. Porque, por ejemplo, pues hay 2 aspectos así en los que para mí es complicado, como eso de yo querer ganarme el cariño y que Dios me dice, no, es que yo te amo. Yo te amo aunque no hicieras eso. Si lo haces, hazlo porque me amas, pero no porque me vas a ganar mi amor, porque yo ya te amo. Claro. Yo ya te amo y aunque te equivoques y aunque no hicieras bien las cosas, no te estreses. Y luego otro aspecto es algo que apenas me acaba de ocurrir. Lo que pasa es que yo, entre los múltiples defectos de mi pobre pobre hombre, era que era muy celoso también. Y a veces, como una forma de protegerte, de manera que uno ni entiende, o sea, esto es a nivel, tu cerebro lo hace.
yo, como para protegerme de sus celos, de que no, ya lo viste, ya se te quedó viendo, de seguro, se quiere acostar contigo, cosas así. Yo empecé a engordar mucho y yo engordé mucho cuando estaba con él. Entonces, ah, yo ahora que estoy acercándome a Dios, porque bueno, no he contado eso, pero es diferente de un tiempo para acá mi relación con Dios. Es diferente y es más intensa y hoy es una verdadera comunión, creo yo. Mm. Entonces, como cambió eso en mí, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer cosas por Él y todo. Y algunas personas que no son cristianas hicieron comentarios de que, pues no muy agradables, diciendo así de que, o sea, yo a veces no es que les predique, pero les cuento cosas de mi vida como cristiana. Ujú. Y de que no, es que estamos dando desayunos y yo estoy emocionada y no sé, cuento cosas así. Y de repente me dicen cosas como, uy, tú bien sexosa ahí, todos se te quedan viendo. Y yo como que esas cosas me empezaron a molestar y dije, no, entonces tengo que verme diferente, pero yo pensé que nada más me iba a preocupar por, bueno, busca otro tipo de ropa, pero no me di cuenta que también me empecé a dejar engordar. Y en 4 meses ya aumenté 8 kilos. Entonces Dios me dijo, hija, yo no soy un marido celoso. A mí no me afecta eso y yo quiero que tú te sientas bien. No tienes que engordar para que la gente no piense cosas de ti. Y es que a veces uno cree que no te afecta lo que las demás personas opinan, pero sí afecta. Y yo como que no quería, no sé, a un nivel raro, ¿eh? A Siempre es veces. como el equilibrio que nos lleva a Dios, ¿no? Porque sí es importante la vestimenta, eso sin duda, es Sí. muy, muy importante. Dios dice, mujeres, vístanse con decoro, Mm, pero sí no te vayas al otro lado donde... sí, de ahora, no, para que nadie me vaya a ver así como, pues, con deseo, no sé, ahora ponte toda botijona y pues tampoco Dios no quiere eso, pero yo no lo estaba entendiendo y yo nada más como que dije, ay, ¿por qué estoy engordando tanto? Y Dios me mostró eso. ¿Y cómo ha sido tu experiencia como madre? Eres madre de 3 cachorros. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue la primera y ahorita? A ver. Bueno, dije que era mujer que he visto muchos milagros, ¿eh? Y con mi Yari vi un milagro increíble. Cuando yo estaba embarazada de Yari, tenía 2 meses y medio, 3 meses de embarazo. Cuando pues ya estaba confirmado que estaba embarazada, ya me habían hecho ultrasonido y todo. Y yo, voy a mi casa, me pongo a trapear y se me reventó la fuente. Entonces, yo no supe qué había pasado. Yo nada más me sentí mojada de los pantalones, toda bañada hasta acá. Y me quedé así de, me hice pipí. O sea, ¿cómo me hice pipí? Eso no es normal. Y cuando voy a revisarme en el baño, resulta que era sangre. En ese momento, o sea, Dios acomoda todo. En ese momento llegó el papá de Yari y me llevan al hospital. Me lleva a la Cruz Roja. De ahí dicen, no, es que, pues es un aborto, un legrado. Hay que mandarla a la otra, ¿Al hospital? al hospital ya, ¿eh? Y me mandan a la clínica y pues ahí me tuvieron en ¿Cuántos observación meses tenía? 3 3 meses. meses. Tienen en observación y un doctor comenta, a veces los doctores son así como muy duros. Entiendo que deben serlo, supongo, ¿verdad? No van a llorar contigo, pero uno como paciente sientes feo, así que se expresan de ti y ni siquiera se acercó a explicarme a mí qué estaba pasando, pero tú los oyes hablar entre ellos y te das cuenta de qué está pasando. Y dicen, no, déjala, ella solito se le va a salir el feto. Y así como de, ay Dios. O sea, es feo pues que escuches esas cosas así. Y yo de que, ay Dios mío. Entonces, yo en esa época todavía no conocía de Dios, pero yo ya quería a Dios de todas formas, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que cuando me dejan en una camilla, yo lo único que hago es gritar, Dios, ayúdame, ayúdame. Y, y también le gritaba perdón.
porque yo cuando supe que estaba embarazada, no, como ya tenía problemas con mi ex esposo, yo sentía como que todavía no estaba preparada, no sé, para tener un hijo o algo. Entonces, no es que yo dijera, no quiero, voy a abortar, no, no, para nada, no lo pasé por mi mente, simplemente como que no lo sentí como una noticia agradable, como que me cayó así de peso, y yo me acuerdo que llegué y le dije a mi papá, es que estoy embarazada, así como de, ¿qué onda? Y ya mi papá me abraza y me dice, no, hija, tú tienes que estar contenta, es una bendición, y mi papá me abraza feliz, ¿verdad? Y dije, bueno, está bien. Pero yo estaba así como en shock. Entonces, cuando ya estoy ahí en el hospital y ya están con que se va a salir el bebé, yo, Dios, perdóname, perdóname, o sea, siempre sí lo quiero. Te prometo que lo voy a querer, no sabía qué iba a ser. Y yo gritaba y gritaba y pues nada más pasaban y me veían ahí como loca. Me pusieron medicamento, ya que pasaron las horas y no se salió. Échenle medicamento, ahorita le vamos a provocar contracciones para que salga. Y yo, no, por favor, me gritaba y me jalaba la mano. No, es que no. Y ya alguien me explicó. Resulta que como se había roto está la bolita, ¿verdad? De la placenta donde se supone que debe estar el embrión adentro, con el líquido amniótico alrededor que lo protege. Al romperse la membrana, entonces todo el líquido se salió y ella estaba en lugar de ser una bolita, ahora se hizo así como un pequeño arroyito, ahí estaba mi bebé, y con las membranas adosadas a su cuerpo, o sea, ya no había agua. Entonces decían, no, o sea, ahí incluso llamaban que podía haber sufrimiento fetal, que no se iba a desarrollar, que no había nada que hacer. O sea, el doctor decía, no hay nada que hacer. Mi papá preguntaba, ¿la puedes coser? Señor, eso es como una telaraña. O sea, imagínense, ¿no? No tenemos la tecnología para hacer eso. Entonces, pues que no, medicamento, y yo seguía con la grita clamando a Dios. Eso es clamar a Dios. Cuando gritas con una desesperación porque quieres que Dios te escuche. Y entonces, pues nada, y me meten a hacerme un legrado. Y ya, pues me ponen anestesia, me duermen completamente, y con una legra entran y sacan al bebé. Empiezas. Y pues ya salgo del hospital llorando, triste, fajada, con cuidados, con medicamento para el dolor y todo así. Pero yo estaba aquí en la casa y me acuerdo que pues yo seguía vomitando, seguía con ascos. Y entonces mis papás dijeron, la Zulma se nos volvió loca, más de cómo estaba. Y dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? Y los escuché que estaban, o sea, ellos creían que yo estaba dormida y estaban desayunando y hablando de eso, de que Zulma está muy mal y tiene que aceptarlo y hay que llevarla a terapia y que hay que buscar un psicólogo y no sé qué. Yo me levanté y como pude me cambié y les dije, ma, es que a lo mejor tengo gastritis, voy a ir al doctor. Entonces me fui caminando al doctor, y ya que el doctor me revisa, me dice, ¿y no le dan ganas de tejer chambritas? Y digo, no, doctor, a mí me hicieron un legrado. Ya le conté, dice, ay, ya me asustó, ¿no le hubieran dejado unas tijeras, unas gasas? Vayas inmediatamente. Ahí vengo por mi papá llorando otra vez, papi, me pasó esto. Ahí vamos, con la lloradera todos. No, mi papá ya llegó allá queriendo golpear a todo mundo. Fue bien loco porque mi mamá siempre fue muy, muy fuerte, así dura y maltratadora y todo tenía. Entonces mi mamá llegaba y gritaba, pero sabes, hasta mi papá. Y denunciaron a la doctora que me hizo el procedimiento y todo. Y la doctora se defendía y sacaron el expediente y ahí lo leímos. Y ahí decía, o sea, con sus términos médicos, pero explicaba que habían hecho un legrado instrumental uterino, que habían entrado con la legra, que habían sacado la extremidad inferior izquierda, que posteriormente salió esto, o sea, describiéndote las partes del feto que habían sacado. Y sorprendentemente me hacen el ultrasonido para ver qué es lo que tengo entonces, porque el doctor me dijo que yo tenía una inflamación en mi vientre y que parecía que tenía 3 meses de embarazo. Dije, no es posible eso. Y resulta que sí era posible. Mi bebé seguía ahí. Entonces, y los doctores decían que no era posible. Ellos veían el ultrasonido y decían, ¿pero cómo? Y la doctora alegaba y le habló a sus ayudantes. Y ahí van los muchachitos de
supongo que de servicio social, diciendo, sí, ahí estuvimos y vimos cuando sacó y sí, la asistimos. Y y pues no había explicación del por qué mi bebé seguía ahí, la misma, así en el mismo charquito, sin agua ni nada. Me dicen que, pues otra vez. Legrado, otra vez, algo falló, pero ni modo, otra vez. Y mi papá, no, ya no. Entonces mi papá se puso así de, no, si se la va a llevar bajo su responsabilidad, no importa, me la llevo. Entonces ya nada más nos dijeron que si me daba fiebre, corriéramos. Porque si el bebé se moría dentro de mí, pues yo me iba a infectar, me iba a contaminar todo. Pues era como que el temor que había, pues. Pero yo estuve tomando agua 4 días, como loca, no me paraba nada, acostada todo el tiempo, tomé agua, mucha agua, mucha agua. Y ya cuando voy otra vez a revisión, los doctores dicen, pues no lo podemos explicar, pero la membrana se selló, ya no hay pérdida de líquido, no nada. Y pues mi bebé ahí se desarrolló y nunca hubo mucha agua, pero mi bebé preciosa ahí creció y normal y todo bien. Y es una niña fuerte, muy fuerte. Cuando ella nació, yo a veces contaba cosas que hacía ella, que ahora digo, la gente ha de creer que yo estaba loca, pero pues así era. O sea, ya que nacieron los otros dos pasguatillos, ¿verdad? Se tiraban así su cabecita. Y esta tenía, me acuerdo que el primer baño que le dio mi mamá, ella quería salirse de la tina parada, así se ponía con sus piecitos duros y daba como el pasito para salirse, de que no quería sentarse. Y Naya se acostaba así, lo ponía a su mano y él tomaba agua de la tina, o sea, bien diferentes. Y Yari a los 3 meses, ella se aventaba de la cuna a mi cama. Y yo decía, la dejé en la cuna. Y yo, como siempre bien distraída, bueno, a lo mejor no. Hasta que ya la vi que cómo se brincaba, se aventaba y pues caía en su cabeza primero. Y yo así, Dios mío, ya nunca más dejé separada la cuna de la cama. O sea, la pegaba porque decía, no, esta se avienta, bien salvaje. Pero chula mi bebé. ¿Qué es lo que más has aprendido de la maternidad? Ay, Dios me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado cuánto me ama, a pesar de lo que yo me pueda equivocar. Porque en específico mi hija Yari, ella pues tiene una pareja de su mismo sexo. Es algo que no me gustó, algo que no aprobé. Y sin embargo, el amor que siento por ella no bajó ni una rayita, nada. O sea, la sigo amando tanto. Y Dios me ha dicho eso. Yo te amo, aunque te equivoques. Aunque pudieras hacer cosas que yo no apruebo, el amor que yo siento por ti no va a cambiar. Eso me ha enseñado. Y ellos me enseñan, son unos niños muy inteligentes. Muy inteligentes. Cada uno así a su estilo. A veces yo soy de esas mamás que pues hablo mucho y a veces quiero darles lecciones, ¿verdad? De cada situación que pasa y de repente me quedo así de ellos terminan dándome la lección a mí, ¿eh? De no, ma, por esto y esto y esto y me explican y se me amontonan, todo se da contra mí, yo así, y me explican las cosas y muchas veces me hacen que yo vea las cosas desde otra perspectiva y aprendo. Y a veces también yo les digo a ellos, ¿verdad? Pero pues yo la verdad sí me siento muy, muy bendecida, muy bendecida. Una vez una profeta me dijo que algo así, no sé muy bien con qué palabras, pero la idea era que Dios había visto mi sufrimiento con pues mi pareja y que Él había decidido darme un regalo en mis hijos. Entonces, definitivamente yo sí los considero así, son algo muy, muy hermoso que yo tengo. Y para mí, pues han sido algo que me ha mantenido desde siempre. Yo me acuerdo que en una ocasión
cuando estaba en esa relación así toda fea, en una ocasión ya muy desesperada, muy angustiada por lo que estaba viviendo, porque yo pasé durante muchos años todas mis tardes llorando. Era lo único que hacía, llorar y llorar y llorar. Entonces me acuerdo que en una ocasión muy desesperada yo tomé un cuchillo y me metí al baño. Y yo había leído que, bueno, cuando te cortas las venas, si no hay agua, que no duele mucho, y que aparte que necesitas agua para que no se vuelva a cerrar, coagula la sangre y ya no sale, entonces necesitamos desangrarnos. Entonces pues abrí la regadera, me senté en el piso del baño con el cuchillo, pero luego pensé en mis bebés. Ya tenía los 3, estaban chiquitos, y dije, no, ellos me necesitan. Entonces, ¿no? Y ellos me han salvado. Después, cuando me separé de mi esposo, también estuve en una situación muy, muy triste. No tanto porque él se fue, porque yo la verdad es que, pues gracias a Dios que se fue, pero siempre creí que había una promesa. O sea, yo siempre sentí que si yo hacía todo, Dios iba a cambiar la situación. Sí. Entonces, al ver que no, en mí hubo decepción. Hubo decepción y yo me sentía así como de, ¿qué pasó? Pero lo intenté. Dios, viste que lo intenté hasta donde pude. Me cansé, perdóname, ya no podía. Ya no podía más, perdón. También pedía perdón y reclamaba y no hallaba qué hacer. Pero mis hijos, o sea, por ellos a lo mejor por fingir que estaba bien, pero trataba de, estoy bien. Y pues de una forma u otra, pues me han ayudado a mantenerme bien. Complicadillo en ese sentido. Y actualmente, ¿qué es lo que hace que sirvas a Dios? ¿Qué significa para ti el servicio a Dios? Pues es que yo tuve, o sea, a pesar de que yo hace 17 años fue la primera vez que fui a la célula y me acerqué a Dios y que propiamente nunca he dejado de asistir al templo, incluso he estado medio sirviendo, según yo, en cierta forma. Mi relación era diferente porque yo estaba centrada en mi sufrimiento, en que yo estaba pasando por una situación muy difícil y entonces yo me la pasaba llorando, clamando, gritando, desesperada. Incluso hubo un episodio en el que me quitaron la matriz y en esa ocasión la operación fue muy, muy riesgosa. El doctor me dijo, esto es algo que tienes un 50% de probabilidades de morir en la plancha. Y yo dije, ay, eso es un volado, ¿verdad? Dije, yo nunca he ganado un volado. Entonces dije, esto está muy feo. Entonces, gracias a Dios yo sobreviví. Pero cuando yo salí de esa operación, sí me acuerdo que yo estaba en cama. Y aparte, bueno, después hubo otras complicaciones que hacían que no me pudiera ni levantar de la cama porque me desmayaba, quedé mal durante un tiempo. Y ya cuando me recuperé y todo, ya empecé como a pensar mejor las cosas y sí dije, ¿y si me hubiera muerto? O sea, la vida de Zulma, ¿qué fue? ¿Llorar todos los días? Qué triste. Pero desafortunadamente como que no lo entendí bien, se juntó un poquito a la decepción que yo tenía de Dios, ¿no cumpliste? ¿Qué pasó aquí? Y aunque yo no dejé de venir a la iglesia, mi corazón sí se alejó un poquito de él. Entonces, yo estaba así como lejanita, como de si vengo, platico, si escucho, pero no le permitía así como entrar otra vez, ¿verdad? No me abría. Entonces, Dios es hermoso. Un día yo iba a la casa y me encontré un USB viejito y dije, ¿qué tendrá? Y lo metí al adaptador del auto y entonces empieza una alabanza. Y ahí me encontró otra vez. Y yo empecé a llorar y llorar y llorar todo el camino a casa, hablando con él. Y es extraño porque yo venía al templo y escuchaba alabanzas y todo, pero no sé. Entonces
empecé así y él despertó en mí un hambre por, o sea, yo no entiendo muy bien ni cómo estuvo, pero de repente me vi diciendo, Señor, pues hay que platicar tú y yo. Y empecé a quererme ir caminando del trabajo hasta mi casa para irme cruzando la loma, la alameda y ir platicando con él. Entonces empecé a hablar con él, me levantaba temprano y caminaba allá por mi colonia porque quería hablar con él. Entonces empecé a descubrirlo, a darme cuenta que me ama tanto. Para mí era muy difícil entender, por ejemplo, que si yo me equivocaba, Dios me iba a seguir amando. Y él me explicaba, o sea, él me habla y me dice, hija, es que tú no entiendes que yo ya lo olvidé. No sé de qué me estás hablando, me decía. Cuando yo decía, Dios, es que ayer, o sea, había hecho algo malo y yo, Dios, perdóname. Y ya, según quedábamos a cuentas, y al día siguiente yo quería volver a decirle, Dios, perdóname. Él, yo no sé de qué me estás hablando. Y yo, pero es que yo ya lo olvidé. ¿Recuerdas mi palabra, verdad? Lo olvido. Y yo, ok. Dice, tú no lo recuerdas ya. Wow. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Y así, o sea, me ha estado enseñando cosas y yo me ha pedido que renuncie a cosas, que he sido renuente, pero Dios me dice que Él tiene cosas para mí, tiene promesas para mi vida y Él quiere que yo, lo que Él me pide es por mi bien. Es tan amoroso, increíble, o sea, nunca me ha regañado, aun cuando es Has hecho fuerte. cosas para que Sí, dignas de regaño. dignas ¿no? de regaño, pero Él siempre una palabra así como de mucho cariño. Y es que esto yo sé que para si alguien me escucha que no conoce a Dios, va a decir es que eso no está bien loca. Porque si hay niveles, ¿no? Dicen los ateos que hay niveles de locura. Cuando Dios, o sea, una cosa es creer que yo le hablo a Dios, pero ya es esquizofrenia creer que Dios te habla a ti. Pero Dios nos puede hablar y Dios nos habla y a través de muchas cosas y de personas y de situaciones y también nos habla en nuestra mente y nos dice y nos enseña y es bonito. Entonces mi relación con Dios empezó a cambiar porque ya no voy a Él para pedirle algo. O sea, siempre tenemos peticiones, Sí. siempre hay deseos, siempre hay cosas con las que no estamos conformes o queremos más. Pero es diferente, o sea, yo ya voy y ya es el querer estar con Él. Me acuerdo una vez fui con Chuy Villa, todavía no era mi pastor, y Olga, una amiga mía, se congregaba con él. Y ella me dijo, licenciada, le voy a hacer una cita con Chuy Villa. Entonces, pues la va a ver hasta el jueves, faltaba como una semana, y yo lo veía así como de, no, pues yo necesito que él hable conmigo. Y y ya yo hace la cita y todo, yo no sabía ni cómo llegar a Jalisco, y ahí voy, asustada, dejé a mis niños con mi mamá que me los cuidara, y voy con Olga. Llego con el pastor. Tardé como 3 horas contándole todo lo malo que me pasaba en mi vida, con mi matrimonio. Y me hizo esto, y ahora, y ayer, y llore y llore yo. Y él sentado enfrente de mí escuchando. Entonces, cuando yo dejé de hablar, yo dije, ahora sí, ahí viene, ¿verdad? El consejo así de, vamos a hacer esto, ¿verdad? O ahorita voy a orar y él se va a convertir o algo. Y me dice, tú no veniste por eso. Tú veniste para que yo te dé lo que Dios me ha dado a mí. Y empieza a orar por mí. Y yo azoto. Y me levanto y vuelvo a caer. Y su hija empieza a cantar atrás de mí. Y yo oí un coro de ángeles hermoso.
Y entonces yo me di cuenta que ahí no importaba mi matrimonio, no importaba lo que yo vivía, no importaba nada, lo único que importaba era que yo estaba sintiendo a Dios precioso. Y eso lo traigo ahora, o sea, de repente hay cosas que tú quieres, pero cuando estás en la presencia de Dios te das cuenta que no hay nada, nada importa. Que vemos un ejemplo, ¿no? En la Biblia de un hombre, Esteban, que está siendo apedreado. Y, y la Biblia da testimonio que en vez de él estar como gritándolo, voltea al cielo y se le abre el cielo y ve a Dios. Y de él sale, yo imagino que sale esa paz, ese amor, y todavía dice, Señor, perdónalo. O sea, siendo apedreado en el momento, dice, esto no importa, estoy viendo a ti, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí. Ya vamos a terminar la entrevista. Solamente tengo dos preguntas, y si puedes rapidito, porque ya tenemos buen tiempo. Ahorita hablabas de que pensabas en tu vida, en que pues fue puro lamento, y decías, no, pues, o sea, tengo que cambiar, ¿no? Mi estilo de vida. ¿Cuál sería el legado? ¿Qué te gustaría que fuera el legado que tú dejas? Pues yo quisiera, o sea, yo siento que hay muchas cosas en las que Dios me puede usar, que yo pudiera ayudar a alguien, guiar a las personas que conozcan a Dios. Y algo que a mí me dolía mucho es que yo sentía que no era amada, que estaba sola. Y Dios ha venido a llenar eso, entonces yo ya no me siento sola, soy muy amada. Y Él me ha dicho algo, que yo soy para Él como, curiosamente, lo que significa mi nombre, una rosa que florece en el desierto. Eso significa sueño. Y Él me dijo que eso soy yo, que a pesar del desierto, a pesar de las circunstancias, yo florezco. Entonces, yo quiero que me vean así, como una mujer fuerte, que a pesar de que se equivocó, de que tomó decisiones incorrectas en la vida, fue fuerte, porque estuve hasta donde pude, intenté, y después también creo que también era lo necesario, salir de ahí. Pero creo que padre que en medio de todo el dolor, dejaste un desierto, y aquí estás floreciendo. Sí. O sea, conocemos testimonios de personas que viven amargadas, porque fracasaron, porque se divorciaron, porque fueron golpeadas, porque fueron abusadas por algo, pero se quedan en eso. Su corazón se estanca en eso. Y tú lo has logrado superar y estás floreciendo, ¿no? Qué maravilloso. Sí, sí. Incluso me hiciste recordar que una vez una persona no conoce de Dios y me escucha que yo llego a la oficina cantando, ¿no? Cantando, o sea, no sé qué cantaba o qué iba tarareando, porque y me dice, uy, vienes hasta chiflando, de seguro hubo anoche, dando a entender que había tenido alguna actividad, ¿verdad? Y yo me quedé así. Y yo dije, ay, qué raro, ¿verdad? Y me senté en mi lugar y dije, mira, gloria a Dios que, aunque están pensando mal de mí, pero qué maravilla, o sea, que no me ven así como amargada, como, no, o sea, yo tengo a Dios en mi corazón, yo me siento enamorada, me siento que Él me está enseñando, pues, cómo es lo correcto. Y yo estoy feliz. Y bueno, sé que tiene cosas para mí. Yo le digo diciendo, Señor. Ya, última pregunta, Okay. ya para despedirnos. Te voy a pedir que seas honesta, Bueno, soy tu hermano, soy el más pequeño y soy tu pastor. ¿Es difícil para ti? Que digas, híjole, vaya, mi hermano más pequeño es mi pastor, y que a veces te puedo, no regañar, sino tal vez medio aconsejar, y no sé qué tan fácil sea como entender que tiene que haber cierta sujeción, vamos a llamarlo así, a lo que yo te pueda decir como tu pastor. Vino un pastor hace tiempo, entrevistó a un pastor,
Y me decía que en su iglesia su hermana se salió, dicen, no, pues se salieron, o sea, le fue muy difícil. Vemos en la Biblia a un David que tiene hermanos mayores y cuando lo escoge Dios ahí para eso, no digo que sea mejor, simplemente que son llamados distintos. O sea, veo tu testimonio y me dice, hijo de la guayaba, o sea, yo me gustaría vivir muchas cosas de las que tú vives en tu relación con Dios, ¿no? De las que has vivido. Pero te es difícil. A mí, mm, al contrario, o sea, yo siento que ha sido como un ancla, porque a pesar, te digo, de que yo me había separado de Dios, yo he sentido como estar anclada no, yo no me voy del templo, yo no me voy. Yo una vez lo comentaba porque lo vivía así. Mi mamá me decía, hija, si te separas, si estamos aquí en el súper y de repente no me ves, tú no te salgas de la tienda. Aquí te vas a quedar en Walmart. Yo te voy a buscar y te voy a encontrar. Entonces yo sentía que con Dios era lo mismo. Yo no me voy a salir, Señor, y tú me vas a encontrar. Y Dios me encontró. Entonces yo, entre todo lo malo, yo hacía algo que creía que estaba bien. No me voy del templo. Pero en eso yo he sentido que me ayuda el que tú. Porque el amor que yo siento por ti me hace que yo quiera quedarme. Y en cuanto a que yo me siento orgullosa. Yo, yo sé que no está bien. Y no es ni tanta la diferencia de edad, a pesar de que me haces carrilla. No, son muchos años. No, no, no. 6 años es toda la vida. 6 años. Pero, Cuando yo iba entrando a la primaria, tú ibas a la secundaria, o sea, ni siquiera estuvimos en la primaria juntos. bueno, sí son unos años. Y eso que entré de 4 años, ¿eh? Fíjate de entrada de 6, yo había estado en la prepa. Oye, vea, sí es cierto. No, no, pero sí, o sea, lo que voy es a que en cierto aspecto pequeñito, como que me acuerdo de ti así de chiquito y te veo a lo mejor como ve una mamá a su hijo, o no sé. Poquito, ¿verdad? O sea, no de que yo, ay, fui tu madre, ¿verdad? Yo te quería, pues no, nada que ver. Sin embargo, sí puedo sentir como ese orgullo que sentiría una mamá de ver cómo te has desarrollado y eso. Y yo, pues no sé, pues yo te quiero mucho. A mí no me ha parecido. Mi naturaleza es así. O sea, me gusta cuestionar, soy medio peleonera, revoltosilla, pero no porque eres tú. Es más fácil, para mí es más fácil. Está bueno, está bien. Pues bueno, aquí tienes tu cámara. No sé si quieres dar un último mensaje, algún consejo, lo que tú quieras. Ya para irnos. Pues nada más decirles que se acerquen a Dios, que permitan que Dios entre a su corazón, que realmente te rindas a Él. Yo siento que la iglesia de Cristo, que nosotros como cristianos, muchas veces estamos como dormidos. Venimos a la iglesia porque tenemos que venir. Yo no sé cuáles sean las razones tuyas, pero a veces nada más es por cumplir o no sé, pero no te dispone y así Dios no va a obrar. Si nosotros solamente somos oidores de su palabra, Dios no va a obrar las maravillas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nada más, no te vas a arrepentir. Es hermoso, es hermoso estar enamorado, es hermoso, te hace ver todas las cosas bellas, te hace anhelarlo, disfrutas de orar, o sea, cosas que nos parecen difíciles, orar, tú dices, no, yo quiero platicar contigo. El leer su palabra se vuelve algo como cuando yo era niña y me fascinaba escuchar ahí las historias de Sansón, de Daniel y los leones, y lo vuelves a leer y es maravilloso, o sea, ver todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, pues nada más eso, que te permita ser encontrado. Muy bien. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí acompañándonos en esta noche. Gracias, creo que ha sido una entrevista muy padre. Hay muchas joyas, muchas cosas que podemos tomar para nuestra vida y que a través de la vivencia de Zulma te inspires para que también tú tengas esa relación hermosa con Dios. Gracias una vez más por conectarse y ya más por último recuerda que Que sin café
es imposible agradar a Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.